Acostumbramos a decirle, esta palabra cae para fulano de tal, esta palabra es propicia, pero vamos a creer que esta palabra es para nosotros el día de hoy. Damos gracias a Dios porque hoy finalizamos la carta a Filemón. Llevamos una serie de domingos estudiando esta preciosa carta que Pablo le envió a Filemón y ya hemos conocido quién era Filemón, por qué el apóstol envió esa carta, cuál era el propósito de esa carta. Y hoy vamos a terminar con los últimos 3 versículos de esa carta que tiene un solo capítulo y son los versículos 23 al 25. Allí en sus cartillas es la última enseñanza de esta serie de la carta a Filemón. Versículo 23 y versículo 25, si ya está allí, leamos. Dice así: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias una vez más por tu preciosa palabra. Gracias por darnos a nosotros el privilegio y el beneficio de reunirnos alrededor de ella, alimentarnos de ella, Señor. Confesamos, Señor, que delante de ella, Señor, y que por ella recibimos la instrucción tuya, la enseñanza propicia para nuestras almas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque yo soy el destinatario de esta palabra, Señor, de esta mañana. Yo soy el destinatario y tú pensaste en mí y me enviaste y me dejaste esta palabra para mí. Concédenos que como iglesia, que como comunidad, Señor, podamos vivenciarla entre nosotros, Señor, que sea una realidad entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que entonces nos ubicamos allí, los que tienen la cartilla, en la enseñanza que tiene por título La fraternidad de los creyentes, producto de un evangelio de amor y de fe, basado en Filemón 1, 23 al 25. Y este pasaje que vamos a estudiar es la última partecita, ¿verdad? Ya es lo que nos queda como el último retacito de esta carta. Y ella constituye el saludo de despedida del apóstol Pablo y los autores de la carta. La carta, como bien lo estudiamos y como ya estamos acostumbrados en las cartas de Pablo, hay un saludo al inicio y ahora hay un saludo al final, un saludo de despedida. Y en el principio, cuando estudiábamos el principio de la carta, veíamos quiénes eran los destinatarios. Una carta que escribió el apóstol Pablo a Filemón, un cristiano, nos decía el pastor, acomodado de la iglesia, así como varios aquí, ¿verdad? Un cristiano acomodado allá de la iglesia, que tuvo un siervo, un esclavo, que se llamaba ¿cómo? No olvide ese nombre, Onésimo, guárdelo ahí. Onésimo había sido esclavo de Filemón, pero este Onésimo, cuando no conocía al Señor, hizo de las suyas, le hizo algo malo, posiblemente le robó y huyó, se fue. Pero Cristo, que es experto en atrapar a los perdidos, ¿verdad? Y en atraerlos, por la predicación de Pablo se convirtió. Y ahora Pablo envía esta carta a Filemón con ese mismo esclavo para pedirle a Filemón que reciba a ese que había sido su esclavo y que lo traicionó, que le trató mal, que le robó, que no cumplió como esclavo, y que lo reciba nuevamente en su casa. Y no es simplemente que lo recibiera y ya y lo volviera otra vez, sino que ahora, en vez de tratarlo como esclavo, ahora Onésimo venía a ser como de la familia. ¿Qué tal eso?
¿Cómo les suena a ustedes? Bueno, ¿cómo le ha sonado? Porque ya eso lo estudiamos, ¿verdad? Ya ahorita lo que vamos a ver es el final y cómo termina Pablo esta carta. Pues bien, en esta última parte, Pablo envía un saludo a Filemón y le menciona quiénes han estado con él, quiénes lo han acompañado en la labor de la predicación del Evangelio. Y habla de estos personajes, los que mencionamos allí, los que se escucharon en los versículos, como los que lo han acompañado a él, no solo en los buenos momentos, sino que también han estado con él en prisiones, en persecuciones, en penurias, y que lo han ayudado en su ministerio entre los gentiles. Y vamos a ver cómo con algunos de esos que menciona el texto, Pablo en algún momento tuvo diferencias y desacuerdos, pero la gracia de Dios le había permitido sobrepasar todos esos desacuerdos, y por la vivencia del amor y la fe en la gracia de Jesucristo los habían superado. Mencionarlos ahora en esta última parte surte gran ayuda en el propósito de la carta que Pablo le envía a Filemón en favor de Onésimo por la obra del amor y la fe que ahora los une. Así que esta es una carta, mis hermanos, es una carta donde predomina la fraternidad, donde las palabras compañero, compañía, ayudador, coinonía, colaboración están puestas de relieve. Los que han sido alcanzados por el Evangelio de Jesucristo estamos en la misma condición y ahora todos somos prisioneros de Cristo, unidos por la gracia y el amor de su Evangelio. Somos colaboradores los unos de los otros. Así que hoy vamos a observar esa fraternidad. Y el primer punto que tenemos allí en la cartilla dice: un saludo fraterno de Epafras, el compañero de prisiones. Un saludo fraterno de Epafras, el compañero de prisiones. Y en el versículo 23 dice Pablo, al final de la carta: te saludan Epafras. Vaya guardando esos nombrecitos, ¿verdad? Tan lindos esos nombres. Epafras, suena así todo, no sabemos ni a qué suena. Pero dice: te saludan Epafras. ¿Quién era Epafras? Bueno, pues el registro bíblico nos ofrece información de que Epafras era el consiervo amado de Pablo y en algún momento también fue ministro de la iglesia en Colosas. Ahora era compañero de prisiones de Pablo, pero en algún momento también fue ministro en la iglesia en Colosas, tal vez uno de los fundadores. Este Epafras fue elogiado por Pablo por su ministerio de intercesión. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo 7, y en el capítulo 4 y versículo 13, Pablo dice de este Epafras que era un fiel intercesor de la iglesia. Oraba constantemente por la iglesia. ¿Y qué pedía para la iglesia? Que se mantuviera firme, que se mantuviera en perfección completa en la voluntad de Dios. A este Epafras, en ese mismo versículo, entonces también lo llama ahora mi compañero de prisiones. Y esto sugiere o significa que este hombre de alguna manera compartió la prisión con Pablo. Recuerde que esta carta fue escrita mientras Pablo estaba preso en Roma. Y Epafras voluntariamente acompañó a Pablo en su encarcelamiento. O también se sugiere que pudo haber sido detenido por su celo por el Evangelio. Cualquiera haya sido la forma o la razón, este Epafras era un compañero de prisiones de Pablo. Y por eso, como segundo, Pablo lo llama mi compañero de prisiones. Compañero significa el que está cautivo junto con. Denota que estaba en la misma condición de prisión. Era uno de los compañeros de cautiverio de Pablo. Era uno de los que había permanecido con Pablo en buenos momentos y en malos momentos. Era uno de los que había estado al principio del ministerio fundando iglesias, pero también estaba en el momento de las prisiones.
Y entonces, aún estando en la prisión, aún a pesar del mal momento que pudieran estar viviendo, porque es que una prisión no es sabrosa, ¿verdad? Estar en la cárcel no es sabroso. Y estos dos, aún en el momento de la prisión, la fraternidad entre ellos obraba en absoluta libertad. ¿Para qué? Para bendecir a aquellos que estaban libres y que también disfrutaban de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y pensemos en esto, ¿verdad? Puede ser entendible que una persona que está en prisión refleje en sus palabras amargura, tristeza, ¿verdad?, dolor por no estar libre. En vez de proferir buenos deseos a otros, el que está en la cárcel pudiera pensarse que es el que necesita que vayan y lo visiten y le lleven una voz de ánimo y le manden una cartica de consolación, ¿verdad?, una tarjetica que lo anime. Pero contrario a eso, parecía que estos hombres, Epafras y Pablo, y los colaboradores y los discípulos que estuvieron encarcelados, parecía que entre más cárcel llevaban, más ánimo tenían. Parecía que entre más penurias sufrían por el evangelio, más gozo sentían. Eran ellos los que bendecían a los que estaban en libertad, y tal vez ellos no recibían esas cartas y esas voces de ánimo de afuera. ¿Qué hacía y qué hace que un creyente en momentos de dificultad mantenga esa actitud? La gracia de Jesucristo. Entonces, estos hombres y estos colaboradores, tal como en la vida de los creyentes, cuando el amor y la fe obra, el fruto resulta en salutación, en bendición fraterna, en gozo para quienes los rodean. Así que Epafras envía su saludo de bendición a aquellos que están en libertad, y junto a Pablo envían bendición para la iglesia. Y en la última parte de ese versículo 23, Pablo dice que Epafras es su compañero de prisiones por Cristo Jesús. Tercer aspecto de ese versículo, por Cristo Jesús. ¿Por quiénes estaban ellos presos? Por Cristo Jesús. Dichosos nosotros, ¿verdad? Dichosos nosotros que hoy no nos llevan presos por ser evangélicos. Dichosos nosotros que no sufrimos persecución, ¿cierto?, como la que sufrían los apóstoles por Cristo Jesús. Pero es importante que el apóstol dice aquí, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Por qué es importante Cristo Jesús aquí? ¿Por qué mencionar Cristo Jesús aquí? Porque Filemón es una carta que habla de Cristo en su esencia. Filemón es una carta que pone a Cristo en el lugar de primacía y de mayor importancia. Importa a Cristo como el transformador de la vida de las personas. Usted podrá decir, bueno, es obvio que la carta va a hablar de Cristo, ¿verdad? Pero el término Cristo o la alusión a por Cristo, por causa de Cristo, por amor a Cristo, aparece en la carta a Filemón unas 16 veces. Y entonces el mensaje que Pablo le está enviando a Filemón, y el saludo inicial y el saludo final y el cuerpo de la carta y en todo el desarrollo de la carta, está poniendo a Cristo como el centro, ¿verdad? Y como lo que atraviesa toda la carta, es por Cristo Jesús. Si Filemón iba a recibir a Onésimo nuevamente ya no como un esclavo, sino como un hermano, lo iba a hacer ¿por quién? Por Cristo Jesús. No es por Onésimo, ¿verdad? Es por Cristo Jesús. Y al mencionar a Cristo aquí, el apóstol señala que es Cristo mismo por quien padece en prisiones, y no lo hace como una queja, sino más bien como una expresión que da sentido y que en cierta manera hasta placer
por quien vale la pena estar cautivo. Algunas traducciones también dicen por amor de Jesucristo. Y él estaba diciendo, Epafras y yo estamos aquí en la cárcel por amor a Cristo, porque Cristo importa, porque vale la pena. La cárcel, Cristo la vale. Cristo vale cualquier prisión, Cristo lo vale. Vale la pena estar preso por Cristo Jesús. Y al igual que Pablo, este Epafras también se une a ese sentir del corazón de Pablo de con buena voluntad estar preso por causa de Cristo. Y por eso lo acompaña en sus prisiones. Ese era ese Epafras. En el punto B, Pablo también menciona ahora a otros, además de Epafras, y los llama mis colaboradores. Entonces son colaboradores en la obra del Evangelio. El versículo 24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Quiénes eran ellos? De Marcos, la Biblia nos cuenta que a inicios del ministerio de Pablo, en la casa de la mamá de Marcos, se reunían para orar. Y este Marcos, en principio del ministerio de Pablo, fue tomado por él para emprender su primer viaje misionero. Entre los colaboradores hubo desacuerdo. Entre los que compartían la obra del Evangelio hubo desacuerdo. Pero esto nos hace pensar a nosotros entonces que aun cuando entre Pablo y estos colaboradores en algún momento hubiese un desacuerdo, ¿verdad?, un roce, una pequeña molestia, Pablo aquí los está llamando como mis colaboradores. Aunque tengamos diferencias, aunque hayan desacuerdos, estos hombres son mis colaborador, es decir, están a la par conmigo. Y la palabra colaborador quiere decir el que trabaja al lado de, el que se une al otro, ¿verdad? El llave, el camarada, el amigo, ¿cómo era que me decían los servidores esta mañana? El vale. Así tengamos desacuerdos, esos eran los vales de Pablo, ¿cierto? Esos eran los que se unieron a Pablo en la obra de la expansión del Evangelio. Aristarco. ¿Quién era Aristarco? Dice el texto bíblico que era un macedonio de Tesalónica, que se había convertido y era compañero de viaje de Pablo y fuera también su compañero en prisiones. De Lucas, se dice que es el mismo autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos. Era un médico, era gentil. Y Demas, un fiel ayudante de Pablo durante su encarcelamiento en Roma. A todos ellos Pablo los llamó colaboradores. Es probable que mucho después este ciudadano de Tesalónica, Demas, abandonó a Pablo. Demas y Lucas también son mencionados en la carta a los Colosenses y luego en 2 Timoteo. Lucas es el que permaneció con Pablo, mientras que dice el texto que Demas se separó y se fue, dice, amando al mundo, se separó de la obra. Pero pese a todo eso, pasara antes o pasara después, en el contexto de esta carta, Pablo a ellos los llama mis colaboradores, porque todos estos lo habían acompañado en la labor de la predicación, algunos desde los inicios, algunos en tiempos más tardíos, algunos en tiempos de bonanza, otros en tiempos de persecución, algunos en unas ciudades, algunos en otras, pero todos ellos, aún en momentos de diferencias, el amor y la fraternidad entre ellos siempre prevaleció. Y por eso Pablo los llama colaboradores. Así que todos son colaboradores. Segundo punto, todos son colaboradores. Dígale al de ahí al lado, yo soy tu colaborador. Colabórame. Dile, colabórame. Todos somos colaboradores. Ahorita nos anunciaba el pastor una actividad
que para nosotros como iglesia es importantísima, ¿verdad? No es una mera actividad, es lo que debe identificar al pueblo de Dios, ¿verdad? El deseo de llevar las buenas nuevas del Evangelio a los demás, a los que no conocen a Cristo. Y en esa tarea, mis hermanos, el que usted tiene ahí al lado es un colaborador. Usted es un colaborador. El que se pare aquí a enseñarle, a predicarle a esas personas, es un colaborador, como el que va a ceder la silla ese día, es un colaborador. El que los va a recibir allá afuera, como el que va a llevar la tarjeta de invitación, es un colaborador en la obra del Evangelio. El que va a ir después a abonar esa tierra y esa semilla de la palabra que va a ser sembrada aquí, es un colaborador. Ese que usted tiene ahí al lado es un colaborador. El que está acá es un colaborador. El que canta aquí, el que toca la batería, el que está en la puerta, los que están allá abajo, todos somos colaboradores. Aquí no hay rangos, aquí no hay clases sociales, aquí no hay estatus. Aquí todos somos colaboradores y todos apoyamos. Tenemos diferencias, ¿oyeron? Porque sí las tenemos. O aquí nadie nunca ha peleado con ninguno aquí, o le ha mirado así como maluco. Sí. Aquí hasta el pastor a veces, ¿verdad? No, pastor no. A veces, bueno, con la pastora, ¿verdad? A veces hay un rocecito, desacuerdo. No hay desacuerdo ahí, pastora. No. Pero seguimos siendo colaboradores. A veces no me gusta, como cuando está el hermanito y me manda a sentar, no me gusta. Pero no hay desacuerdo que la gracia del Evangelio no pueda abolir. No hubo esclavitud que estuviera por encima del amor y la gracia. Y ese es el gran mensaje de la carta a Filemón. Yo creería que aquí ningún hermano le ha robado al otro, digo yo. Porque en la carta, Onésimo lo que le hizo a Filemón fue fuerte, ¿verdad? Filemón tenía toda la autoridad para que cuando encontrara a Onésimo lo llevara a los tribunales y le hiciera pagar lo que le había hecho. Tal vez es legal, ¿cierto? Tal vez es legal que usted no le hable al otro que le hizo daño, pero en la gracia de Dios todo eso queda abolido. Difícil aceptarlo en muchas ocasiones, ¿verdad? Difícil pasar la ofensa, ¿cierto? Difícil que yo pueda ver al que me hirió y que me hace daño y sentarlo en mi mesa y traerlo a mi casa y recibirlo como uno de mis hermanos. Difícil. Pero la carta a Filemón nos dice eso. Porque la carta a Filemón también es una semejanza de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Recuerdan ustedes que en una de las enseñanzas y en uno de los apartes de la carta a Filemón dice, Pablo a Filemón le dice, mira, si este Onésimo que te hizo tanto daño te debe algo, ¿qué dice Pablo? Cóbramelo a mí, anótamelo ahí en la cuentica, ¿verdad? Que yo te lo pago. Pero Pablo después le dice, aunque tú me debes a mí. Eso es como cuando usted le va a cobrar a la mamá, ¿verdad? ¿Sí? ¿A ustedes no les pasa eso? Bueno, con la mía sí. Usted le va a cobrar a la mamá y la mamá ¿qué le dice? Si tú me debes más a mí, muchacho. Es más, si estás endeudado de por vida, ¿cierto? Y Pablo le está diciendo en la carta, le dice, mira, si este Onésimo te debe algo, yo te lo pago. ¿No hizo Cristo eso por usted y por mí? ¿No es ese el mensaje que le vamos a predicar el domingo a las personas? Que yo tenía una deuda impagable y Cristo se puso en la mitad entre el Padre y yo y dijo, yo pago por él. ¿No hizo Cristo eso por nosotros? ¿Cómo no vas tú a pasar por alto la minucia que te debe o que te ha podido deber tu hermano? Ese es el mensaje de la carta
a Filemón. Así que aquí no hay deuda. Es más, aquí nadie le debe a nadie. Los emprendedores que tienen esta Betty con la revista, yo creo que le debo un bloqueador. Toda deuda queda abolida, ¿verdad? ¿Dónde están los jóvenes de la...? Yo creo que el gordo debe un postre, ¿no? Toda deuda queda abolida en la... No, esa no, oyeron, esa no. Es hay que pagar, sí que pagar. Pero todos somos colaboradores y estamos en el mismo rango. Porque todos, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, el pastor, el servidor, el diácono, el que predica, el que enseña, el de la batería, el de las sillas, el que limpia, todos trabajamos por un mismo fin: predicar a Cristo y llevar el mensaje del Evangelio de Cristo a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Así que en la labor de la expansión del reino no hay competencia entre los creyentes, ¿oyeron? No hay competencia entre los creyentes, pues todos trabajan y se ayudan mutuamente para lograr el mismo fin: predicar a Cristo y reflejarlo en el amor y la fraternidad entre hermanos. Ese es nuestro propósito, esa debe ser nuestra meta. Y como esa es nuestra meta, todo lo demás queda abolido. Toda diferencia de pensamiento, toda diferencia política, y no sé por qué menciono esto, toda diferencia social, toda diferencia racial, toda diferencia que tengamos en academia, en estudio, pasa a un segundo plano, a un tercer plano, por la urgencia del Evangelio de Cristo. Y en el punto C, dice: bendición de gracia para los receptores de la carta. Pablo empezó la carta hablando de la gracia y termina la carta en el versículo 25 hablando de la gracia. El último versículo dice Pablo: la gracia. Se lo está recalcando a Filemón: la gracia. La gracia que te va a permitir recibir a Onésimo en tu casa y tratarlo como a un hermano. Esa gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Recalca la gracia otra vez. No es un mero saludo ahí de la gracia sea contigo. No, que esa gracia permanezca contigo, porque es que no iba a ser fácil, ¿verdad? Usted sabe lo que es recibir al que lo traicionó, al que lo engañó, al que le mintió. Estaba en su casa, comía en su casa, vivía en su casa, y no voy a decir, se le voló, le robó, ¿verdad? Y ahora hay que recibirlo otra vez. En la gracia, lo que faculta, lo que da vía libre al amor y la fraternidad entre los creyentes, es la gracia. Y aún en la prisión, una bendición de gracia puede surgir en completa libertad. Aún en los momentos más difíciles, porque quienes envían este saludo de gracia están en prisión. Y aún en prisión, el saludo de la gracia obra en libertad. Al principio Pablo expresa la gracia como su deseo por el propósito, por la petición que Pablo le va a hacer a Filemón. Pero ahora al final también se la vuelve a recalcar, porque es esa gracia sobre Filemón, sobre su familia y sobre la iglesia. Porque es que Filemón era el líder de la iglesia y posiblemente le iba a tocar presentar en la iglesia al que le había hecho mal a él. O sea, Filemón tenía que hacer visible el amor y la fraternidad para con Onésimo ante toda la iglesia, ante su casa, ante su familia, ante la iglesia. Y por eso precisaba y necesitaba la gracia de Dios sobre él. Tal como Pablo y sus colaboradores han experimentado y evidenciado la gracia en sus relaciones, es el deseo. Y Pablo le está diciendo: mira, yo tuve diferencias con esto, he tenido altercados con esto, algunos de estos a veces ni los quería ver,
pero yo mantengo la fraternidad con ellos por gracia. Esa misma gracia Pablo la desea para Filemón y la iglesia en general. Así que, mis hermanos, es la comprensión de la gracia lo que nos faculta para borrar toda ofensa y todo agravio, y lo que permite que la fraternidad permanezca entre los creyentes. Es comprender esa gracia de Dios lo que nos faculta para borrar toda diferencia, para olvidar toda diferencia, y para poner por encima de eso el amor y la fraternidad que Cristo nos permite experimentar. Me hubiese gustado, no sé si a ustedes, que Pablo nos contara, o no sé, algún otro escritor de la Biblia nos contara qué pasó. Porque aquí termina la carta, pero uno queda así como que en suspenso, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo llegaría la carta? ¿Llegó Onésimo? ¿No llegó? ¿La llevó? ¿No la llevó? O cuando iba llegando a la casa de Filemón, la mandó con otro para que la leyera antes que él llegara, porque uno no sabe. Porque es que Filemón no había... Recuerden que quien iba a llevar la carta era el mismo Onésimo, pero él no sabía lo que iba a pasar. Cualquier cosa podía pasar. ¿Qué pensaría o qué pensó Filemón cuando vio a Onésimo, lo vio venir? Ahí viene el Onésimo ese. ¿Qué pensaría, verdad? Mandó a llamar a la policía enseguida. Esta es la oportunidad, aquí está el ladrón. Porque Filemón no sabía lo que decía la carta todavía. Era Onésimo el que se la iba a llevar. ¿Cómo vendría ese Onésimo en el camino? Usted se ha puesto a pensar en eso, orando por todo el camino, ¿verdad? Ay, Dios mío, ampárame, Señor, invádeme de tu gracia. Así como cuando usted va, pon gracia, Señor, sobre mí, cúbreme con tu sangre. La sangre de Cristo ahí no va. Pero ¿cómo vendría ese Onésimo, verdad? ¿Recuerdan ustedes a Jacob y Esaú? Cuando Jacob se iba a encontrar con Esaú, ¿qué dice el texto bíblico? Que mandó unas delegaciones primero, ¿cierto? Y le mandó regalito ahí como para aplacar la cosa, porque es que el hermano lo estaba buscando para matarlo y le mandó regalito. Pero Onésimo era un esclavo. Onésimo no tenía regalo para mandarle a Filemón, para contentarlo, ¿verdad? No tenía. Iba apenas él con la gracia de Dios y la cartica firmada que le mandó Pablo. Pero no sabemos, son solo conjeturas, ¿verdad? No sabemos qué pasó. Nos queda ahí como ese, ¿qué habrá pasado? Confiamos y creemos en que el hermano Filemón perdonó a Onésimo, ¿verdad? Confiamos, por la fe creemos que lo perdonó. Porque es que esta carta Pablo la pensó muy bien y la estructuró muy bien. ¿Necesitaremos nosotros que nos manden alguna cartica para perdonar al otro? Necesitaremos nosotros que el pastor nos escriba una cartica. Mire, pastor, firme una cartica aquí para yo llevársela a la hermana, que ella no me habla, yo le quedé debiendo. Pastor, hágame una carta para yo llevársela para ver si ella me perdona. ¿Cuántas cartas necesitará hacer el pastor? No sabemos qué pasó aquí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué sí sabemos qué pasó? Que Cristo a nosotros nos reconcilió con el Padre. Así que bendito sea el Señor que nos quedó la carta de Filemón como una motivación y un aliciente para que usted piense verdaderamente en lo que significa comprender la gracia de Dios en nosotros, pero que también comprenda el tamaño del sacrificio de Cristo por nosotros, que a semejanza de lo que Pablo hizo y de la situación de Filemón y Onésimo, nosotros también fuimos reconciliados con el Padre cuando no teníamos oportunidad alguna de alcanzar su misericordia y su favor. Porque finalmente Onésimo dependía de la misericordia de Filemón. Finalmente y afortunadamente nosotros contamos en la cruz del Calvario con la gracia y la misericordia de Cristo, que nos perdonó y nos trajo reconciliación. Por lo tanto, no hay excusa
para que usted diga, no puedo echar a un lado esta diferencia, no puedo pasarme a fulano, me lo mastico pero no me lo trago. Se lo tiene que tragar y se lo tiene que digerir por la gracia y por el sacrificio de Cristo. Y cuando comprendemos ese sacrificio, no nos cuesta, nos es deleitoso, nos es agradable, porque por la fe creemos que Cristo honra eso y que Cristo nos modeló eso y que yo me parezco a Cristo en eso. Amén. Entonces, como conclusión, mis hermanos, asimilar y comprender esa gracia nos faculta para fortalecer la hermandad con el que tal vez no me cae bien. Fortalecerla, no que se vaya debilitando, sino que se vaya fortaleciendo. Disipar toda rivalidad para romper toda barrera social de cualquier índole, de cualquier tipo, para soportar las situaciones difíciles y aún en medio de las situaciones difíciles hacerle el bien al otro. Para eso me faculta la gracia. Comprender la gracia me faculta para bendecir y procurar el bien de los demás. Amén. Les invito a estar de pie. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque yo estoy segura que con esta carta pensabas en nosotros, Señor.